Hoy hablaremos de oratoria digital y comunicación. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy viajamos virtualmente a Lugo porque nuestra invitada está allí. Es una especialista en los temas que vamos a tratar y sobre todo es una gran comunicadora. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes, José. Muchas gracias por esa presentación tan fantástica. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Mar Castro. Pues Mar Castro es una gallega de Lugo, entusiasta de la palabra, fundamentalmente de la palabra hablada, pero también de la palabra escrita, por supuesto, que defiende por encima de todo que somos lo que comunicamos y que la distancia más corta entre dos personas es la palabra exacta. Puedo hablar mucho más de mí, pero no creo que sea lo más interesante. He hecho lo que no tiene que hacer ningún entrevistador, que es coger la taza de café cuando está hablando mi invitado, pero bueno, se me estaba enfriando. Aquí somos muy naturales y se edita. Claro que sí. No se Sí, edita. yo tengo aquí mi botellita de agua fría, así que no te preocupes. Fantástico. Hay dos conceptos que preparando la entrevista me han gustado muy bien cómo los defines y que te voy a pedir que lo hagas. Uno es que nos digas para ti qué es la oratoria digital. La oratoria digital es el arte de hablar en público a través de una pantalla, a través de un dispositivo tecnológico. Ese dispositivo puede ser un smartphone, cuando digo smartphone me refiero a teléfono inteligente, puede ser una tableta, puede ser un ordenador. Algo que el bicho, como llamo conscientemente al coronavirus, y lo llamo de forma despectiva, porque la palabra bicho siempre es algo negativo, con lo cual generalmente, incluso en ocasiones formales, me dirijo a él como el bicho ha acelerado esa inmersión digital. Ahora todos somos oradores digitales, pero a veces nos falta un poquito de conocimiento. ¿Para qué? Para brillar, que es lo que tenemos que hacer en todas nuestras exposiciones. Y el otro término, que te he visto que lo explicas muy bien, y no lo había escuchado con tanta frecuencia, es la netiqueta. Netiqueta, La netiqueta. netiqueta. La Sí, la netiqueta. netiqueta a mí me apasiona. No lo escuchas con mucha frecuencia, fue el tema de mi tesis doctoral, la primera tesis doctoral en lengua española en el mundo, que trata sobre los comportamientos en los entornos digitales. Es decir, cuál es la manera más adecuada de proceder en las redes sociales, en el correo electrónico, en las aplicaciones de mensajería instantáneas, en los foros, en los chats y en los blogs. ¿Y qué, de todo lo que has hablado antes, qué situaciones desde el punto de vista de comunicación digital que hemos normalizado primero en el periodo de confinamiento y después como consecuencia de la pandemia, crees tú que han venido para quedarse? Las reuniones virtuales, los encuentros virtuales de todo tipo e incluso mucha entrevista virtual, webinar, me refiero, el encuentro por determinados motivos, tanto social como profesional, a través de una pantalla. ¿Por qué? Porque efectivamente antes de la pandemia hacíamos muchos traslados que duraba mucho más el traslado que el propio encuentro en sí, con lo cual al final es una ineficacia de tiempo. Entonces, efectivamente, el cara a cara es fantástico, hay que mantenerlo, pero muchas veces ese online o lo virtual puede sustituirlo. Lo bueno es este equilibrio entre ambos, entre lo Sí, virtual y lo físico. eso nos permite estar a cientos de kilómetros de distancia y sentarnos a esta Sí, mesa virtual con esta naturalidad. sí, sí. Como te decía antes de empezar a grabar, esta serie de entrevistas tienen como propósito dar información sobre todo a aquellos profesionales senior que como consecuencia de la pandemia se han quedado sin trabajo o están en un proceso de prejubilación que no les va a permitir seguir haciendo la actividad que estaban haciendo hasta ahora y que se tienen que reinventar. Muchas veces esa reinversión implica usar herramientas que antes se usaban bajo el paraguas de un nombre de una empresa, usarla con el propio nombre, ¿no? Y eso aumenta la exposición. ¿Qué, tú que eres un especialista en la materia, qué debería tener esa señora o ese señor como premisa a la hora de empezar a comunicar en redes sociales? Pues fíjate, lo primero de todo, esa persona tiene que pensar
cómo quiero ser conocido y reconocido. Es decir, por qué nombre y apellido. Yo particularmente en la gestión de la marca personal defiendo un nombre y un apellido, nada más. Sobre todo por unas cuestiones prácticas, es lo que se recuerda. Entonces, piensa tú, mujer, hombre, pero emprendedor senior, cómo quieres ser conocido y reconocido. Hay muchas personas que tienen un nombre compuesto, que tienen apellidos compuestos y quieren pronunciar los dos, ¿de acuerdo? Al final la gente te lo va a cortar, con lo cual es mejor que tú decidas eso, cómo quiero ser conocido y reconocido. Eso es lo primero y lo fundamental. Una vez que conoces eso, llévatelo a todas partes. Y explico lo que es a todas partes, a los perfiles de tus redes sociales, a la firma de tu correo electrónico, al nombre del titular de tu smartphone. Es decir, cuando tú te presentes en un entorno profesional, preséntate con esa marca. Yo siempre soy Mar Castro para todo. María del Mar Castro Maestre, que es mi nombre completo, es para documentos oficiales y las portadas de mis libros, nada más. Para todo soy Mar Castro. ¿Qué pasa? Bueno, que antes hablábamos yo de Latinoamérica, pues en Latinoamérica a veces se queda un poco corto porque les gusta, bueno, son nombres más amplios y aún así me conocen perfectamente por ese nombre y lo admiten perfectamente. Con lo cual, primero, piensa eso, tu marca personal. ¿Por qué nombre quieres ser conocido y reconocido? Segundo, piensa esa idea de negocio, porque muchas veces se emprende por obligación, pero muchas veces es la oportunidad que necesitabas para que ese empujoncito, pues te has quedado en el paro, es algo bueno. Bueno, lo que tenemos que hacer es una actitud positiva y tirar para adelante. Con lo cual, una idea de negocio, un proyecto que puede funcionar. Vamos a darle forma, vamos a ver a qué mercado me dirijo, importantísimo, quién es mi público. ¿Por qué insisto en el público? Por la audiencia, porque la audiencia determina cómo me comunico con ella. Y por ejemplo, te puedo contar, José, mi experiencia, soy mentora en muchos proyectos de emprendedores, en fundaciones y también asesorando a empresarios y a emprendedores. Me llama mucho la atención algo que te voy a comentar, que es, cuéntame, háblame de ti, háblame de tu proyecto. Ay, Mar, yo sé lo que hago, pero no sé cómo decirlo. O me sueltan una parrafada tremenda, a veces ininteligible, o a veces que suena preciosa, pero no se le entiende. Me refiero, es como una frase que busca mucho el que suene bien sin contenido. Con lo cual, el primer consejo que os doy, bueno, el segundo, primero es piensa cuál es tu marca y algo muy importante, presta mucha importancia a la comunicación en tu proyecto de emprendimiento. Es importantísimo. Y yo estoy comprobando en muchísimos planes de emprendedores que falta la comunicación. Yo estoy ahí como un adalid siempre diciendo dónde está la comunicación, porque ya sé que eres de marketing y el marketing es fundamental, pero la comunicación va antes que el marketing. Me refiero, tenemos que trabajar de la mano, unidos y en equilibrio. Y es importante que tú tengas claro cómo presentar tu proyecto y que tengas claro cuál es la frase que lo define o tu eslogan. Y sobre todo, trabajar lo que tú acabas de decir, trabajar esa frase corta que el interlocutor con escucharte medio minuto ya sepa de qué vas o quizás menos, porque si no desconecta, ¿no? Totalmente. Ese primer minuto, dos primeros minutos cuando hablas son fundamentales porque están anticipando cómo va a ser la disertación. Va a ser amena, va a ser dinámica, va a ser un poco sosa, va a ser fluida, va a ser productiva. Pues todo eso nos dice iba a decir nuestra platica, ¿no? Nuestra práctica, nuestra exposición en los primeros 1 y 2 minutos. Piénsalo muy bien. Piensa si tienes que definir todo lo que ofrece tu proyecto en una frase corta. ¿Cuál sería? Evidentemente, eso es coger papel y lápiz y empezar a pensar lluvia de ideas y después ya llegaremos a esa frase fantástica. Pero siempre hay una frase o más que describen lo que hacemos o lo que ofrecemos. Y tú has tocado también otro tema que es motivo de conversación entre los profesionales y supongo que tú como mentora te lo preguntarán muchísimas veces. Hablando de redes sociales, ¿tengo que estar en todas? ¿Tengo que estar solo en las profesionales? ¿Cómo lo hago? Fíjate, una pregunta que yo les hago mucho cuando hago los asesoramientos a las mentorías, lo pregunto incluso a mis alumnos en la universidad, les pregunto muchas veces, le digo, ¿en qué redes sociales tenéis que estar? Y lo que dices tú, José, en todas. Es como que las personas dicen hay que estar en todas. No, la respuesta es en las que esté mi público de interés, mi público objetivo, mi audiencia. Ahí es donde tengo que estar. Por ejemplo, LinkedIn la recomiendo siempre. ¿Por qué? Porque es la reina de las redes profesionales, es la red profesional la red social profesional por excelencia, con lo cual tenemos que estar en LinkedIn. Pero después, si quieres, te cuento cuántos errores veo en LinkedIn a diario. En LinkedIn hay que estar, pero hay que saber también cómo estar. Y después, ¿en qué otras redes tienes que estar? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. ¿Dónde está tu público? Ahí tienes que estar tú. Es preferible que solamente estés en uno, pero que cuides tu presencia digital, a que abras perfiles en 4 o 5 y que realmente las descuides. Con lo cual, una red, 2. ¿Y cuáles son, ahora que lo has nombrado, cuáles son los errores que ves en LinkedIn?
Pues mira, uno de los principales es, para empezar, la marca. Es decir, muchas personas tienen un nombre compuesto, a veces tienen la profesión añadida al nombre, es decir, tiene que estar tu marca. Después, ¿sabéis que aparece siempre cuando tú bajas por el muro de LinkedIn, aparece el nombre y aparece una frase que describe a esa persona? Eso se conoce como el titular profesional. Son 120 caracteres que son los que atrapan la atención de tu público de interés. Son 120 caracteres donde tú no le dices a la gente cuál es tu cargo, cuál es tu profesión o en qué empresa trabajas. No, no. Tú le dices a las personas qué interés satisfaces o qué beneficio proporcionas y además cuál es tu valor diferencial, qué puedes hacer por ellos y cómo lo haces de forma diferente, de forma singular. A mí la palabra singular o singularidad me gusta mucho porque creo que tenemos que ser auténticos, me encanta la autenticidad y me horroriza la imitación. Con lo cual, piensa esa frase de 120 caracteres donde tú le dices a tu público objetivo qué puedes ofrecer por él. Si tú captas a tu público con esa frase, con ese titular profesional, acto seguido tu público va a ir a tu extracto, a tu acerca de, que ahí tienes 3.000 caracteres ya para explayarte, que lo tienes que escribir en primera persona y contarle un poco pues, tus sueños, tus estudios, tu experiencia, qué puedes hacer, pero de una forma ya más detallada. Pero esa frase es muy, muy, muy importante. Tú hablas de que tenemos que comunicar y comunicar de forma lo más honesta y parecida a lo que es nuestra personalidad. Pero he visto casos que me llaman la atención de senior, y creo que eso es por falta de práctica, de que perdemos un poco la esencia al querer comunicar en algunas redes sociales como Instagram o como TikTok y nos queremos parecer lo que no somos. Queremos parecer un junior siendo un senior, ¿no? ¿Es frecuente ese tipo de errores? Bueno, yo creo que muchas veces, como dices tú, por desconocimiento, pues se mantienen o se ven actuaciones que no son las más recomendables. Has dicho una palabra clave también, la esencia, muestra tu esencia y tienes que quererte. Lo primero es querernos para querer a los demás también, con lo cual tenemos que admitir que somos personas senior, que tenemos mucho que aportar. También es cierto que tenemos mucho camino que allanar por muchas circunstancias que ahora no vamos a entrar en ese debate, pero que tenemos muchísimo que aportar tanto en conocimiento como en experiencia, con lo cual vamos a intentar tener nuestra voz. Siempre ofrece tu voz. Tu voz, a eso voy yo con la singularidad que comentaba antes. Para mí hay varios valores o varias definiciones que tiene que tener una persona. Más que definiciones, realmente son formas de ser y son actitudes que tiene que tener una persona. Para mí la autenticidad es fundamental. La coherencia es importantísima. Esa coherencia, ese equilibrio entre el triángulo virtuoso de lo que pienso, lo que digo y lo que hago, tiene que ir siempre en consonancia, siempre. La humildad es fundamental, la honestidad también, la integridad por encima de todo, la ayuda, la actitud de servicio. Un orador tiene que tener actitud de servicio. ¿Cuántas veces vas a una charla y el orador su preocupación es les gustaré, me volverán a contratar, me valorarán bien? Porque sí que es cierto que siempre somos objeto de valoración. ¿Y cuántas veces se escucha, oye, les habrá gustado, lo podrán poner en práctica, les habrá resultado útil, les habrá merecido la pena este tiempo que me han dedicado? Con lo cual la actitud de servicio también es algo clave en un orador, en un comunicador. Unido a esto, tengo otra de las frases tuyas que me ha encantado, que es somos lo que comunicamos. No sé, Totalmente. por favor, expláyanos un poquito ese concepto. Siempre, cuando estamos hablando, cuando estamos callados, cuando estamos sentados, cuando caminamos, absolutamente todo lo que hacemos está comunicando, todo, absolutamente todo está trasladando conceptos, tanto a través de nuestra palabra, de nuestra voz, como a través de nuestros gestos, expresiones faciales, movimiento de manos, de piernas, posturas, orientación, movimiento, siempre estamos comunicando, siempre. Y una persona que dice, Mar, si no he abierto la boca, es igual, yo te estoy observando por tu comunicación no verbal, sé perfectamente los mensajes que me quieres trasladar, precisamente porque varios gestos que analizo me llevan al mismo mensaje, que esta es una de las condiciones también de la comunicación no verbal. Con lo cual, esto de no, yo no participo, no comunico nada, no, porque tú puedes no comunicar nada, pero demostrar que estás interesado, o puedes estar pasota, puedes también mostrarte indiferente, siempre estamos comunicando. Esto lo tenemos que tener aquí muy claro, que hablemos o no, siempre comunicamos, porque nuestra boca habla, tenemos voz, pero también nuestro cuerpo comunica, y vaya como comunican, y ya, si hacemos el equilibrio, el conjunto entre voz y el resto del cuerpo, pues la comunicación es fantástica porque está gritando realmente mensajes, anunciando cómo te sientes, si estás de acuerdo, etcétera. Y otro problema que tenemos los seniors, sobre todo lo que hemos trabajado, que ha sido mi caso hace 10 años,
que hemos trabajado para una empresa durante un tiempo largo, en mi caso Ujú, fueron 12 años, y de la noche a la mañana, porque esa empresa desaparece o porque te ya, obligan a cambiar de sector, tienes que ujú, volver a tratar con antiguos contactos que antes tú le llamabas, bajo lo que dijimos, ¿no? Bajo el paraguas del nombre de esa empresa, y ya esa comunicación ya no es tan fluida, ya no te devuelven la llamada con tanta velocidad, ya la tarjeta de visita que entregas ya no tiene el logo de esa empresa. Ese miedo bueno, yo ya no soy el gerente de tal, yo ya no pertenezco a tal, que tenemos muchas veces los que volvemos al llano. ¿Cómo lo deberíamos vencer? ¿Qué buscamos dentro nuestro para reenvalentonarnos y salir a la calle diciendo, bueno, aunque no siga perteneciendo a una estructura empresarial, tengo cosas que al entorno mío o a la sociedad le siguen sí. valiendo? Pues fíjate, algo que recomiendo siempre, 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 y es creer en ti mismo. Es decir, te puedes permitir muchas cosas, estar decaído, un día no avanzar, te puedes permitir estar bloqueado unos días, te puedes permitir estar desanimado, pero dejar de creer en ti no es una opción. Es decir, creer en ti es la premisa inamovible que va a sustentar todo tu camino, por lo menos desde mi punto de vista. Es decir, todos nosotros hemos pasado por situaciones mejores, peores, difíciles, fáciles, a veces complicadísimas, y lo que nos anima a seguir caminando, yo como buena gallega la palabra camino la tengo muy presente, lo que nos ayuda a seguir caminando siempre es creer en ti. Evidentemente, ¿eso qué implica? Un autoconocimiento de cuáles son mis fortalezas y cuáles son los puntos que necesito mejorar. Y para esto un consejo muy bueno es, aparte de que tú te analices, de que hagas una mirada, una introspección, es decir, que tengas que mirar hacia adentro de forma honesta y muchas veces dolorosa, porque vas a descubrir, bueno, pues algo que a lo mejor te gusta menos, igual que vas a descubrir maravillas. Es bueno que a tu entorno le preguntes. Algo así tan sencillo como, cuando digo tu entorno, digo familiar, profesional, amigos, conocidos, distintos públicos dentro de mi público de interés, pero me refiero con mayor o menor confianza en entornos sociales, en entornos familiares y profesionales. Y pregúntale, oye, dime algo bueno, de un par de cosas que haga bien, que creas que realmente se me da bien, y dime un par de cosas o de acciones que deba mejorar. Ves que yo no hablo de debilidades, yo hablo de aquello que podemos mejorar, porque me gusta mucho el lenguaje positivo, porque además cuando tú estás hablando en positivo, tu cuerpo reacciona en positivo, con lo cual entras en un bucle que todo es bueno, te lo tienes que creer. Cuando tú estás, no puedo, no lo voy a conseguir, esto va a ser un fracaso, ¿quién me manda a mí meterme en esto? Tu mente se lo está diciendo a tu cuerpo se cierra, se encoge y está retroalimentando esas frases negativas de tu cuerpo, de tu mente, perdón, y estamos entrando en un círculo vicioso espantoso. Ojo, no estoy diciendo, ¡guau! ¡Qué buenos somos! No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seamos realistas, que hagamos un autoconocimiento sincero y honesto y que sepamos cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son los puntos a mejorar. Evidentemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en valor nuestros puntos fuertes y también vamos a dedicar tiempo, todo lo que podamos, a mejorar aquellos que realmente... Hablar en público es una habilidad, José, pues es un punto a mejorar para muchísimas personas. Pues esas habilidades, esas competencias que podemos desarrollar. Con lo cual, siempre, siempre, siempre nos conocemos, tenemos esa confianza basada en el autoconocimiento y siempre, por encima de todo, creemos en nosotros mismos. Esa es la clave, desde mi punto de vista. Y el límite, ¿dónde lo ponemos a la hora de comunicar? Porque tenemos ambos extremos, ¿no? Lo que, sobre todo con el uso de redes sociales, cuentan su vida desde que se levantan hasta que se acuestan, y otros que publican una vez al mes un pequeño texto como para decir que mantengo una comunicación. ¿Dónde está el equilibrio? A ver, hay recomendaciones para eso, todo, ya sabes, otra palabra muy gallega, depende. Ahora te digo los condicionantes del depende, pero depende, claro. Pues habrá personas que con publicar una vez a la semana le llegue o solamente puede dedicar ese tiempo y otras personas que publican 10 veces al día. Sí que es verdad que tienes que saber, por eso recomiendo redes, menos redes y mejor cuidadas. Por ejemplo, LinkedIn, que LinkedIn sí que es una red que recomiendo estar a todos los profesionales seniors porque es la red de los profesionales. Todos somos profesionales, así que hay que estar en LinkedIn. Con lo cual, si eres capaz de
de publicar 4 o 5 veces a la semana sería fantástico. Si publicas 1 o 2, pero publica siempre información, datos, experiencias, vídeos, infografías, reflexiones, que siempre, ojo, relacionados con tu ámbito de actividad y siempre premisa que aporten valor, también es fantástico. Con lo cual, es importante saber también de cuánto tiempo dispones y qué quieres ofrecer a los demás. No tiene que ser publicaciones tuyas de un blog si no lo tienes, sino recomendar pues experiencias, publicaciones, encuentros, vídeos, etcétera, ajenos. Con lo cual, LinkedIn, pues yo diría entre 1, 2 y 4 estaría muy bien. Depende del tiempo que tú tengas y del contenido que puedas compartir. Facebook es una red social que estaría bien, sobre todo teniendo en cuenta si vas a prestar allí tus servicios o mostrar tus productos, al igual que Instagram, estaría bien pues 5 veces a la semana. Si eres capaz de 1 vez al día, de lunes a viernes, también sería fantástico. Twitter es una red un poquito más exigente, que para que una publicación funcione, mínimo 3 al día, pero la recomendación que te dan son 15, 20, es imposible, es inviable, o es inviable para mí, o tienes mucho tiempo o si no, porque hay que prepararlas muy bien, hay que valorar muy bien qué es lo que estás ofreciendo a los demás, ver cuáles son tus sectores de especialización, tu ámbito de especialización, crear tu hashtag, el hashtag de tus especialidades. Yo tengo claro, siempre veréis en mis publicaciones oratoria digital, netiqueta, comunicación, comunicación efectiva, escucha empática, comunicación ejecutiva, marca personal. Yo tengo claros mis hashtags y van a todas mis publicaciones. ¿Por qué? Porque son mis palabras clave, con lo cual eso le está diciendo a las personas en dónde, de qué manera, en qué ámbitos puedo ayudarles. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Y después hay algo que depende de con quién hables, y tú que eres experto en marketing a lo mejor no estás de acuerdo, pero yo no soy nada partidaria de duplicar publicaciones, es decir, de llevarla a Instagram y a Facebook a la misma publicación. Creo que es un error, porque yo si te sigo en 2 redes y iba a decir, me clavas la misma publicación, te dejo de seguir en una, porque me haces perder el tiempo. ¿Y por qué no soy partidaria? Ojo, soy partidaria de contar lo mismo en distintas publicaciones, en distintos momentos, con distintos textos, con distintos hashtags, con distintos emoticonos. ¿Por qué? Porque es que Instagram admite hasta 30 hashtags, Facebook 1, 2, como mucho 3, está perfecto. Instagram es una red que también admite más emoticones, igual que WhatsApp, pues Twitter, LinkedIn, Facebook también mucho más parcos, aunque hay mucha gente que es muy generosa en el uso de emoticones. Entonces, cada red tiene su lenguaje, su tono, sus formas de actuar, me refiero a su forma de trasladar la información al público objetivo, con lo cual vamos a demostrar que sabemos cómo funciona esa red. Y yo cuando veo una persona en Facebook, que es una publicación copiada de Instagram, realmente lo que está demostrando es osadía, porque está utilizando una red de forma muy negativa. El problema es que no se da cuenta de que está lanzando ese mensaje. Sí, lo que pasa es que muchas veces, y vuelvo a la figura de la persona que ha estado bajo el paraguas de una empresa que tenía su departamento de comunicación y tal, y ahora tú tienes que hacer de todo, y usamos herramientas de replicadores, de tal, con la intención de que se hable de nosotros o que se escuche algo de nosotros, aunque no esté perfectamente trabajado, ¿no? Eso es una cosa que en el día a día se ve. Pero ¿sabes lo malo de esto? Que tú dices, se habla de nosotros aunque no está bien trabajado, con lo cual, ¿cómo se habla de nosotros? La marca personal sale perjudicada. Nosotros queremos visibilidad, queremos ganar reputación, queremos notoriedad, es decir, queremos excelencia. Y para eso también tenemos que demostrarlo. Entonces, es mejor, te metes a una red, bucea un poco, hay mucho artículo muy bueno sobre, y autores muy buenos con recomendaciones, me refiero al alcance de la mano de todo el mundo, sobre cómo utilizar las redes sociales o una red social en concreto que nos interese. Entonces, es mejor que antes de actuar, que actuemos un poco más tarde a la hora de mostrarnos públicamente, mostrarnos de forma digital, que miremos un poco cuáles son las premisas básicas de actuación de esa red social y después pues ya nos sumerjamos en ella. Pero es mucho mejor meterte sabiendo dónde te metes y cómo te metes y cómo tienes que actuar. Eso es fundamental. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablando de comunicar, de redes sociales y de formatos, nos estamos encontrando con casos de compañeros que nos comentan de que han presentado propuestas, que han hecho un curso de marketing online o incluso de community manager, han presentado una propuesta a una empresa y aunque el interlocutor tiene la misma edad, te miran un poquito raro. Dice, no, y entonces la pregunta es, ¿no estamos siendo a veces los seniors los propios enemigos de otros seniors con preconceptos de que cómo va a venir este señor que tiene 50 o esta señora que tiene 50 años
a decirme cómo tengo que comunicar en Instagram o en TikTok o en YouTube, cuando mejor se lo doy a uno más joven que seguro que lo hace mejor. ¿Eso Yo pasa? creo. Sí, claro que pasa. Ahí lo que exige ese comportamiento es que nosotros tenemos, por eso te decía al principio que es un debate largo, nosotros muchas veces tenemos que demostrar, sobre todo en determinados campos, más que a lo mejor personas más jóvenes, que nuestro conocimiento, que estamos actualizados, que somos innovadores, que nosotros conocemos las tendencias y sabemos cómo aplicarlas y cómo dirigirnos exactamente a nuestro público objetivo. Claro que pasa. Por eso lo de creer en uno mismo es una premisa, es decir, aunque veas cómo te está tratando en el sentido de que no te dirige la atención que tú quisieras o que no te está dando la credibilidad que tú quisieras, tú tienes que siempre mostrarte firme, mostrarte convencido y demostrar que tienes ese conocimiento y que ese conocimiento garantiza resultados. Eso es así, es decir, volvemos a lo mismo, volvemos a la base. Vamos a tener una base nuestra que es en qué somos buenos, en qué destacamos y eso es lo que vamos a intentar presentar al mundo, presentar al público y presentarlo de forma firme, porque si vemos que la persona que está ahí nos mira así y empezamos a dudar, pues entonces lo único que hacemos es nosotros mismos dudar y empezamos a no generar esa confianza. Ves como las personas, claro, pues dicen, madre mía, es que estoy viendo incluso cómo me mira o cómo deja de mirarme, porque a veces sí que es cierto que parece mentira algunas actitudes en entrevistas y en reuniones. Nosotros vamos preparados, sabemos que tenemos mucho que dar y vamos a ofrecer lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión. Y ir convencidos. Y cuando acabe la entrevista, a lo mejor entras en un plof porque dices, tu madre mía, lo que ha tenido que tragar. Pero durante la entrevista te creces porque tenemos edad para hacerlo y además porque podemos hacerlo, porque somos capaces de superar esas situaciones adversas porque la vida nos ha puesto muchas por delante, con lo cual ya tenemos callo, así que tirando para adelante siempre con ese optimismo, un optimismo basado en lo que realmente hay, que es tu conocimiento, tu experiencia y todo lo que puedes aportar. Y siempre cree en ti, es importantísimo que eso, es decir, tienes que pensar en qué soy bueno y ya anticipo, todos somos buenos en algo, todas las personas tenemos un talento, absolutamente todas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no todas lo han descubierto y a lo mejor tienes que dedicar más tiempo a ver cuál es tu talento, pero tienes un talento en tu interior, seguro, sácalo, compártelo con los demás. Ojalá la gente que nos escuche coja un poquito de tu actitud y de tu forma de comunicar, porque creo que es el principal reflejo que lo que dices lo tienes totalmente interiorizado, porque lo compartes. ¿Sabes lo que pasa, José? A mí me gusta mucho lo que hago, que eso es una gran bondad. También es cierto que tuve que luchar contra muchas montañas para dedicarme a lo que me dedico y el camino ha sido muy difícil, ¿eh? Porque fue un camino que hice sola, me refiero sin apoyos, bueno, pues viviendo en una parte de España, pues muy arriba, en un pueblo pequeño, con dos hijas pequeñas, no podía trabajar, me refiero que yo he tenido un camino largo, un camino duro y sí que es cierto que siempre, mira que no me gustan las palabras negativas, pero sí que una palabra negativa que he dicho es yo no me rindo, no me rendiré jamás, yo seguiré caminando siempre, con fuerzas, sin fuerzas, pero siempre voy a seguir caminando. Y después hay algo también que es verdad, que es a mí me encanta sonreír, porque aparte de que es súper beneficiosa para las personas, es que me sienta bien a mí. Y también por circunstancias de la vida durante un tiempo pues no sonreía y me prometí a mí misma que jamás iba a perder esa sonrisa, así que es cierto que hay días que me cuesta, ¿eh? Pero intento ser fiel, yo creo que la honestidad conmigo mismo es lo mejor que hay e intento mostrar cómo soy, yo soy así, hay personas que me conocen después cara a cara y me dicen, oh, Mar, eres como en las redes, y digo, claro, pues es como hay que ser, o personas que me escriben, ay, Mar, por fin contacté contigo, y digo, ¿será que lo intentas poco? Porque yo estoy accesible a todo el mundo, por mi página web, por correos, por un montón de medios, y si alguien quiere, ¿tomamos un cafetiño? Si coincidimos en alguna localidad no tengo ningún problema, todo lo contrario, es un placer, siempre creo que la suma es lo que multiplica. Sí, y además se suma ese ADN gallego que tienes y ese acento, entonces conquista mucho más. Bueno, hablando de eso, de conquistar y de hablar, decíamos al principio de la entrevista que hay cosas como las videoconferencias o los networking digitales que han venido para quedarse, pero no tenemos que desconectar No. del presencial. Eh, Ahora estamos con los vaivenes de este bicho que no termina de irse del todo. Sí. En un networking digital que muchas veces es difícil terminar de empatizar, ¿qué no deberíamos hacer?
Yo si quieres insisto en lo que deberíamos hacer, mejor en lo que no deberíamos hacer. Vale, fantástico, sin Pues problema. fíjate que es, venga, por seguir tu pregunta, ¿qué es lo que no deberías hacer? Pues esto, es decir, mostrar tu cogote a la cámara, que esto es lo que hace todo el mundo. Cuando tú estás primero con networking digital, no te enrolles, porque cuando estamos hablando a través de una pantalla, la comunicación es mucho más cercana y más intensa, sobre todo, agota más. Con lo cual, sé sintético. A mí es que me encanta la síntesis, aunque a veces intento explayarme, pero me encanta mucho la síntesis. Con lo cual, esas frases que te definen, esos eslóganes, tu presentación, tienes que tenerla perfectamente marcado. Entonces, sé muy sintético, ten muy claros tus mensajes, intercala esos mensajes a lo largo de la conversación todo lo que puedas, es decir, repítelos más de una vez, aporta valor, esa es una clave que tienes que hacer siempre, mira a la cámara cuando hables, demuestra interés, porque si estás así, es decir, el cuerpo para ese lado y para aquí la cabeza, no estoy demostrando interés, aunque sea un gesto aislado, ¿no? Intenta estar alineado. ¿Qué es lo que no debes hacer? Coger una silla con ruedas, porque a mí me pasa muchas veces que veo a la gente así, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué? José, ¿estás bien? ¿Estás nervioso? Sí, un poco, ¿cómo lo sabes? Y digo, nada, porque me está delatando. Entonces vamos a intentar fijarlo, cuidar mucho el fondo, todo lo que aparece en pantalla. Si somos lo que comunicamos, también te sumo que todo lo que aparece en la pantalla comunica. ¿Veis cómo las manos dentro de una comunicación digital también se pueden utilizar? Y eso que mi plano es un plano medio tirando a plano corto. Con lo cual, de vez en cuando, pues me gusta también que las manos refuercen lo que estoy diciendo. Y ten muy claro que debemos participar todos. Es decir, que en algún momento tienes que hablar, soy de hablar poco, vale, pues entonces lo que hables, fantástico. Es decir, deja huella con esa frase, con esa reflexión, con esa afirmación, con lo que tú hagas. Pero que sea todo muy pensado. Soy muy amiga de la improvisación preparada. Muy amiga. Creo Qué, mucho en la preparación, mucho. qué bien, qué bien. Es otra de las frases que te voy a coger, la improvisación preparada, me ha gustado. Vale, Eh, me decías que tú también has tenido la suerte de conocer Latinoamérica. Yo he vivido algunos sí. años, bastantes en la parte sur, en Argentina. Conozco cómo es Argentina, Uruguay, Chile y algún pequeño trozo de Brasil. Eh, lo que inculcamos siempre a los emprendedores, sobre todo a la hora de querer ofrecer infoproductos, es que no miren tanto a Europa, que a veces comunicarse con un inglés o con un francés, no digo que sea imposible, pero es un poquito más complicado, y miren un poco hacia Latinoamérica, que del otro lado tenemos un montón de millones de personas que por suerte nos escuchan porque estamos creciendo en oyentes en aquella zona, pero que tengan en cuenta los pequeños matices que tiene este idioma tan bonito que es el castellano, ¿no? Sin duda. Entonces, ahí se nos plantean dos situaciones. Algunos me dicen, mira, es que yo sé hablar de esta forma, no me sé expresar en un castellano neutro, va a sonar a falso. Entonces la pregunta es, ¿mantenemos lo que somos aunque se entienda mal o nos apuntamos, mira, tal cosa no se puede decir porque en Colombia eso se interpreta tal o en México no sé qué? Te ¿Cómo lo cuento, haces, te cuento. Yo cómo ahí lo tengo unas haces tú? cuantas, sí, ¿Cómo lo tengo haces unas tú? cuantas experiencias. Yo es que me dices Latinoamérica, ya me emociono porque tengo muchas personas queridas en Latinoamérica, muchas. Voy todos los años, voy a trabajar, pero para mí, yo es que le llamo a mi gente querida porque me tratan tan bien, los quiero tanto y me quieren tanto. Fíjate a la velocidad que hablo y me quieren, porque ellos sabes que son de habla más lenta, pues me quieren y me quieren mucho además. Yo tengo un par de anécdotas muy curiosas, bueno, además os las voy a contar para que veáis muchas veces cómo salimos del apuro. Una fue en un contexto profesional y la otra fue en un contexto personal. Empiezo por la profesional. A mí hay una palabra, no me gustan las palabrotas, pero sí hay una palabra que me gusta mucho, que es puñeta. Pero puñeta es, venga, José, qué puñeta la vamos a conseguir, qué puñeta vamos a... Es motivación pura y dura, ¿no? O te digo, venga, José, vete a la puñeta, pero te lo digo en plan cariñoso. Entonces, para mí puñeta es una palabra que la tengo muy interiorizada. Y claro, yo voy a mis charlas, yo soy así, lo que veis es lo que hay, y voy a mis charlas y suelto, pues, o incluyo en mis expresiones puñeta varias veces, ¿no? Y yo me acuerdo, la última vez que fui antes del confinamiento, la persona, yo voy a Paraguay, Argentina generalmente, he ido a Brasil y voy a ir a México, pero a Paraguay y Argentina voy todos los años. Y la persona que me llevó a Paraguay, mi paraguayo querido, cuando acaba la última charla, que además tuvimos pues 10 días muy intensos, me agarra así por el brazo y me dice, mira, ahora que acabamos te voy a contar algo. Y tal como me lo dijo, yo le decía, Luis, no me asustes,
Y me dice, ¿tú sabes lo que significa puñeta en Paraguay? Y le dije, no, pero me parece a mí que no va a ser nada bueno. Y me dice, masturbación masculina. Y yo, te mato, porque esto se me dice la primera vez que la suelto y yo después ya lo arreglaré. ¿Cómo lo arreglo? Porque efectivamente cuando estoy allí intento decirle menos, pero yo la tengo tan interiorizada que la digo. Entonces cuando suelto un puñeta, como ya sé lo que significa, les digo, no es lo que estáis pensando. Y ya está, me refiero. Es una forma de arreglarlo. Y después me pasó también un detalle muy bonito. Esta vez fue en Buenos Aires, en Argentina. Estuve con un gallego maravilloso que está casado con una argentina maravillosa y me llevaron a comer, me llevaron a los sitios típicos de Argentina, estuvimos paseando y lo que en un principio iba a ser una entrevista de radio de media hora, pues se convirtió en una tarde de 3 horas. Lo que pasa es que tenía a mi gente esperándome, a mis amigos esperándome y yo dije de broma, dije, bueno, me cogió Benito por banda durante 3 horas. Claro, Benito tiene 87 años. Mar, te cogió Benito y yo me di cuenta que coger tiene la connotación sexual en Latinoamérica. Y yo siempre les digo, coger en España es un verbo comodín, coge a esa persona, coge esa cosa, coge ese objeto, coge al animal, me refiero. No tiene... Y entonces, ¿qué pasa? Que seguí toda la tarde con la broma, ¡buah! Fueron 3 horas y qué bien estuvo Benito. Ya hice la broma porque digo, como me van a vacilar, soy yo la primera que se ríe. Entonces, ¿cómo actuamos en este tipo de situaciones? Con naturalidad. Quiero decir, si sabemos el significado que tiene, pues efectivamente intentemos no decirla, pero si nosotros lo tenemos muy interiorizado, pues la mano izquierda, la sonrisa, la broma y el decirles es que para nosotros no significa absolutamente nada. Ellos saben, saben que para nosotros no significa nada, porque en un principio hacen así, pero después se dan cuenta, ah, bueno, es español, pues gallega. Entonces la gallega ya sabe que se le escapa puñeta y que puñeta no es nada. Lo que se le quiere coger se me escapa menos, pero bueno, puñeta lo tengo, lo conoce muy bien y nada, y lo dicho, que me quieren y que los quiero muchísimo. No, y seguramente tu acento gallego que te acompaña siempre hace que Sí. esos momentos que pueden ser perturbadores se disimulan y terminan en una Mira, sonrisa. José, somos senior y como digo yo, y últimamente de verdad que lo digo mucho, la edad nos tiene que valer para algo y es para reírnos de nosotros muchas veces y Por nos saca de supuesto. tantos apuros, nos saca de tanto, porque ves gente joven, ay, ay, y no te moriste de vergüenza, ya no tengo edad para morirme de vergüenza, me da vergüenza robar, me da vergüenza cosas malas, a mí eso ya no me da vergüenza. No, y muchas veces una sonrisa, que en tu caso es casi frecuente, rompe ese Eh, cristal que tenemos alrededor y hace que la conversación fluya con la normalidad que ha surgido esto, que sin darnos cuenta no hemos consumido el tiempo. Eh, Mar, antes de terminar, en los últimos episodios hemos incorporado una sección de recomendaciones. En tu caso, te voy a pedir un libro, alguno de los tuyos y alguna película. ¿Qué recomendaciones le dejamos a los oyentes o a la gente que nos está viendo en vídeo? Pues venga, un libro. Voy a recomendaros un libro sobre todo porque es el único que hay sobre netiqueta, comunicación en entornos digitales. Es un libro de la editorial Nova Galicia Ediciones y es un libro donde he trasladado mi tesis doctoral pero adaptado a un formato libre, he quitado todo lo que es la parte normativa. Y es algo que recomiendo mucho. Aparte, si las personas os queréis ir metiendo la netiqueta, entrar en mi blog en marcastro.es, tenéis un montón de artículos a vuestra disposición y ya vais conociendo lo que es la netiqueta. Antes de ir al libro, iros al blog, iros a los artículos que están a vuestra disposición. Y a mí una película que me gusta mucho porque creo mucho en el trabajo, creo mucho en los sueños, algo que le digo mucho siempre a las personas a las que asesoro, a las que mentorizo, a mis alumnos, siempre les digo, soñad grande, porque si soñáis pequeñito, llegaréis aquí, si soñáis grande, podéis llegar aquí, podéis llegar arriba, pero desde luego me quedo aquí, con lo cual siempre soñad grande, sueños que se puedan realizar y desde luego trabajar por los sueños. Yo es que la ciencia infusa, que de repente me cae la suerte, no creo, yo creo en el trabajo, yo creo en la constancia, yo creo en la preparación. A mí hay una palabra que me gusta mucho que es la excelencia. Soy antiperfección, pero me encanta la excelencia. Creo que es un error que digamos, hay que ser perfeccionista. No, no, tienes que ser excelente, tienes que dar lo mejor de ti, lo que mejor sepas hacer. Y eso hay una película que lo refleja muy bien, que es El discurso del rey. Y también refleja muy bien un valor que a mí me encanta, que es la humildad. Una persona que es un rey, que tenga la humildad de reconocer que tiene un gran defecto, por muy obvio que sea. Un gran defecto, ojo, me refiero a que no es buen orador, no me refiero a otro tartamudeo ni nada de eso. Un defecto que le falta la habilidad, para ser más exactos, y que sabe que con trabajo se consigue. Pues esa película me gusta por eso, porque el trabajo da sus resultados siempre. Y el arte de hablar en público, la oratoria, tanto digital como emocional, es una habilidad que se adquiere.
Primero, queriendo tenerla, queriendo adquirirla, queriendo ser un buen comunicador y un buen orador. Y segundo, trabajando por ello. Y tercero, practicando. Creo que ha sido un epílogo fantástico para esta conversación, porque es lo que tú has transmitido, que teniendo las cosas claras, comunicando lo que somos, trabajando lo que no somos para mejorar ese déficit, que todos lo tenemos, se logran los objetivos. Marc, dile a la gente dónde se pueden poner en contacto contigo, porque seguramente habrá un montón de dudas y de preguntas que te querrán hacer. ¿Cuáles son las mejores formas de contactar con Marc Castro? Ya les anticipo, José, que respondo siempre. Y si no he respondido al correo electrónico, volveré a enviarlo porque yo respondo siempre. Puede ser por mi página web, que es www.marcastro.es, a través del correo electrónico, pero bueno, en la página web está todo, marcastro@marcastro.es, o por LinkedIn. En LinkedIn, por supuesto, Marc Castro. En todas partes estoy por Marc Castro. Doy fe, porque además es de las personas que contestan con bastante velocidad, porque es la forma en la que hemos contactado, y esta entrevista ha sido fruto de eso, de su amabilidad y su generosidad de compartir un ratito con nosotros. Ha sido un placer, Marc, conocerte. Te había escuchado en entrevistas y eres tal cual lo que había escuchado, y me gustaría invitarte para que dentro de un tiempo, como sé que tu carrera profesional está en constante evolución, nos volvamos a juntar ante esta mesa virtual y tengamos otro café y nos cuentes un poquito de lo que haces. Claro que sí, cuenta con ello. Cafetillo incluido. Entonces, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast, y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación, para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.